El poder de ver patrones que otros ignoran. Da Vinci y la mente geométrica. Florencia, 1472. Un cadáver yace sobre la fría mesa de piedra. El olor a hierro y tierra húmeda llena el aire. Leonardo da Vinci, que entonces tenía 20 años, sostiene temblorosamente un bisturí. Sus dedos están manchados de sangre. A su alrededor, 3 hombres lo miran en silencio, no con admiración, sino con miedo, porque lo que hace Leonardo no es solo disección, es una blasfemia, es una locura, es un delito castigado con la muerte, pero no puede parar, porque mientras todo el mundo ve carne muerta, él ve geometría viva. Cada músculo obedece a un ángulo, cada veta sigue una curva matemática, cada hueso es una columna arquitectónica que soporta el peso invisible de la vida. Y Leonardo se da cuenta de algo en lo que nadie antes que él se atrevió a pensar. El cuerpo humano no fue creado por casualidad, fue diseñado. ¿Por qué haces esto?, susurra uno de los hombres horrorizado. Dios lo condenará. Leonardo mira hacia arriba. No hay arrepentimiento en ellos. Solo tengo hambre. Dios no me condenará por intentar comprender su obra. Responde en voz baja, casi reverente. Él me condenará si desperdicio la única herramienta que Él me dio, la capacidad de observar, y luego regresa al cuerpo. Sus manos dibujan líneas invisibles en el aire, como si estuviera esculpiendo algo que solo él puede ver. Porque Leonardo no solo estudia anatomía, está descifrando un código secreto, un patrón oculto que conecta músculos, tendones, huesos y alma en un único lenguaje silencioso, el lenguaje de la proporción. Pero aquí está el problema. Ver patrones que nadie más ve no es un regalo, es una maldición, porque cuando ves lo que otros ignoran, te vuelves un extranjero en tu propio mundo. La gente no entiende por qué se duda ante un cuadro corriente. No entienden por qué pasas horas viendo volar a un pájaro mientras él realiza sus tareas diarias. No se dan cuenta de que para ti todo está conectado, y esa conexión es tan obvia como el sol en el cielo. Leonardo lo sabía mejor que nadie. Vio triángulos donde otros veían caras. Vi espirales donde otros vieron rizos de cabello. Vi física donde otros vieron milagros, y eso lo aisló profundamente. Porque la mente que ve patrones está condenada a vivir en un tipo diferente de soledad, una en la que estás rodeado de gente, pero nadie ve lo que tú ves. Y la peor parte, no puedes apagar esta visión. 3 años después de aquella noche en Florencia, Leonardo se enfrentó a un desafío que cambiaría su vida para siempre. Un noble florentino le encargó que pintara un retrato de su esposa. Una tarea sencilla, cualquier pintor promedio podría hacerlo, pero Leonardo no fue un pintor cualquiera. Y cuando miró a esa mujer, sus ojos, su sonrisa, la sutil curva de su rostro, no vio solo carne y huesos, vio geometría emocional. Se dio cuenta de que la sonrisa humana no es solo musculosa, es matemático. Hay un punto exacto donde los labios se curvan para transmitir verdadera alegría. Hay un ángulo preciso donde los ojos se estrechan para revelar el misterio. Y Leonardo entendió algo que la ciencia tardaría siglos en confirmar. Las emociones humanas obedecen a patrones geométricos invisibles. Pero hubo un problema. Esa mujer, cuyo nombre era Lisa, no sonrió como las demás. Su rostro mostraba algo extraño, algo inquietante, una sonrisa que no era completa, como si supiera un secreto que nunca revelaría. Y Leonardo se obsesionó. Él la estudió, estirado, rehecho, se apagó, reconstruido. Y cuanto más intentaba capturar esa sonrisa, más me daba cuenta de que estaba viendo algo más grande que un simple retrato. Me enfrenté a un patrón que revelaba la naturaleza misma de la percepción humana. ¿Por qué la sonrisa de Lisa molestó tanto a Leonardo? ¿Qué vio él en ella que nadie más pudo ver? Los otros artistas se rieron de él. Has estado perdiendo el tiempo en esto durante años. Se burlaron. Es solo el rostro de una mujer. Pinta y entrega. Pero Leonardo sabía que estaban ciegos, porque ese rostro no era solo un rostro. Era una ecuación sin resolver. Y hasta que descubriera la respuesta, no podría descansar. Mientras tanto, algo oscuro comenzó a moverse en las sombras de Florencia. Un antagonista silencioso. No era una persona. Era algo mucho más poderoso y destructivo. La superficialidad colectiva. La creencia que observar profundamente es una pérdida de tiempo. Que los estándares no importan. Que el mundo es caótico, aleatorio, sin sentido. Y que tratar de encontrar orden en él es un signo de arrogancia o locura. Y esa fuerza estaba a punto de aplastar a Leonardo en formas que aún no había imaginado. Si este viaje por la mente de Da Vinci está despertando algo en ti, si tú también eres alguien que ve lo que otros ignoran, suscríbete a este canal, porque aquí exploramos cómo los visionarios ven el mundo invisible. El rechazo comenzó en silencio.
Leonardo se dio cuenta cuando sus compañeros dejaron de invitarlo a reuniones en el estudio, notado cuando los comerciantes miraban hacia otro lado cuando pasaban junto a él por las calles de Florencia, sintió cuando incluso sus aprendices comenzaron a murmurar a sus espaldas. No fue odio, fue algo peor. Era indiferencia mezclada con malestar, como si su presencia recordara a otros algo que preferirían olvidar, que la mayoría de las personas viven en la superficie de las cosas, tocando solo el caparazón de la realidad, mientras que la esencia permanece intacta, ignorada y despreciada. Un día, durante una reunión en el gremio de pintores, Leonardo presentó sus estudios sobre la perspectiva matemática. Había pasado meses desarrollando un sistema que permitía representar la profundidad espacial con precisión geométrica. Fue revolucionario. Cambiaría para siempre la forma en que se creaba el arte. Pero cuando terminó de explicar, el silencio en la habitación fue ensordecedor, hasta que uno de los maestros mayores se levantó, miró a Leonardo con una mezcla de lástima y desprecio y le dijo: «Lo estás complicando demasiado. El arte no es matemática, es sentimiento. Perdiste tu corazón en el camino de la razón». Leonardo sintió que algo se rompía en su interior. No fue ira, fue una profunda tristeza, porque sabía que esos hombres nunca lo entenderían. Para ellos la razón y el sentimiento eran enemigos. Para Leonardo eran hermanos gemelos nacidos de la misma fuente, la observación sincera de la verdad. Pero intentar explicar esto era como intentar describir los colores a alguien que nació ciego. Y en ese momento, Leonardo comprendió algo terrible. El antagonista al que se enfrentaba no era una persona concreta, era la estructura mental misma de la sociedad, la creencia colectiva de que la profundidad es innecesaria, esa complejidad es arrogancia, que ver patrones es una pérdida de tiempo. Mientras tanto, la obsesión por el retrato de Lisa crecía. Leonardo pasó noches enteras estudiando la anatomía facial, midiendo proporciones y probando ángulos de luz. Descubrió que la sonrisa humana no depende solo de los labios, depende de docenas de pequeños músculos alrededor de tus ojos, tus mejillas y tu frente. Es más, descubrió que hay un punto de perfecta ambigüedad, un ángulo exacto en el que el observador no puede determinar si la persona realmente está sonriendo o simplemente fingiendo. Este punto no fue casualidad, era pura geometría emocional. Y Lisa poseía este punto de forma natural, sin esfuerzo, como si su rostro fuera un teorema viviente. Pero ¿por qué importaba tanto? ¿Por qué Leonardo no podía simplemente pintar una sonrisa convencional y entregar el cuadro? La respuesta llegó una fría noche de invierno, cuando finalmente admitió para sí mismo la verdad que había estado evitando. No estaba tratando de capturar la sonrisa de Lisa, estaba tratando de demostrarle algo al mundo. Estaba tratando de demostrar que la belleza no es caótica, esa emoción no es aleatoria, que hay un orden oculto en todo, incluso en los gestos más sutiles del alma humana. Y si pudiera demostrar eso, tal vez, solo tal vez, la gente dejaría de tratarlo como si estuviera loco. Pero al mundo no le interesaban las pruebas. El mundo quería comodidad, quería respuestas rápidas, quería arte que decorara las paredes, no arte que desafiara las mentes. Y cuanto más profundizaba Leonardo en sus estudios, más se alejaba de las expectativas sociales. Sus pedidos disminuyeron. Sus patrocinadores perdieron la paciencia. Su reputación comenzó a marchitarse. Dijeron que era demasiado lento, demasiado perfeccionista, demasiado complicado. Y la dolorosa verdad era que tenían razón. Leonardo era todo eso, porque para él entregar algo incompleto era lo mismo que mentir. Y mentir sobre la verdad de la forma era un crimen contra la existencia misma. Fue en ese momento cuando conoció a Marcelo, un joven aprendiz que llegó al estudio de Leonardo con ojos brillantes y manos temblorosas. Marcelo tenía 15 años y dibujaba con una facilidad impresionante, pero había algo diferente en él. Cuando Leonardo mostró un estudio anatómico, Marcelo no se limitó a copiar, preguntó por qué. ¿Por qué este músculo se conecta así? ¿Por qué esta vena hace esta curva? ¿Por qué el hueso tiene esta densidad aquí y allí no? Y Leonardo, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: esperanza. Porque Marcelo vio patrones. No todos, aún no, pero vi lo suficiente para comprender que había algo más allá de la superficie. Leonardo comenzó a enseñarle a Marcelo todo lo que sabía: geometría, anatomía, óptica, mecánica. Y por primera vez alguien lo escuchó sin juzgarlo, sin desprecio, sin indiferencia. Marcelo absorbió cada palabra como si fuera agua en el desierto. Y Leonardo, a su vez, había redescubierto el placer de compartir, de no estar completamente solo en tu visión del mundo. Pero lo que Leonardo no sabía
y lo que Marcelo nunca tuvo el coraje de decirle era que el joven estaba siendo presionado por su familia para que abandonara a ese extraño maestro. Dijeron que Leonardo era peligroso, que sus ideas eran heréticas, que asociarse con él era manchar el nombre de la familia. Y Marcelo, dividido entre la lealtad a su maestro y la presión de sus padres, comenzó a vivir un infierno silencioso. Una noche, Leonardo encontró a Marcelo llorando en un rincón del estudio. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Marcelo levantó su rostro bañado en lágrimas y dijo algo que atravesó el corazón de Leonardo como una espada. «Mi padre dijo que si me quedo aquí me echarán de la casa. Dijo que me estás enseñando a ver cosas que no existen, que me estás convirtiendo en alguien que no pertenece a ningún lado». Leonardo guardó silencio, porque sabía que el padre de Marcelo tenía razón. Le estaba enseñando al joven a ver patrones. Y cualquiera que vea patrones en realidad no pertenece a ningún lado, porque el mundo fue hecho para los ciegos cómodos, no para los visionarios solitarios. Pero entonces algo cambió en los ojos de Leonardo. Puso su mano sobre el hombro de Marcelo y dijo, con una voz firme que el joven nunca había oído antes: «Si te vas, lo entiendo, pero debes saber esto. El mayor crimen que puedes cometer contra ti mismo es no decepcionar a tus padres, es traicionar la propia mirada, porque tu mirada es lo único que nadie te podrá quitar, y si aprendes a confiar en él, nunca te perderás». Marcelo miró a Leonardo, y algo en esas palabras plantó una semilla que lo cambiaría todo, pero aún no se había tomado la decisión final, y mientras tanto, en las sombras, el verdadero antagonista, la superficialidad colectiva, siguió ganando terreno, erosionando lentamente todo lo que Leonardo había construido. Marcelo no regresó al día siguiente, en el otro no. Leonardo esperó en silencio, sin buscarlo, sin enviar mensajes. Como sabía que esta era una batalla, el joven necesitaba pelear solo. Y mientras esperaba, algo dentro de Leonardo empezó a cristalizar, una comprensión profunda y dolorosa. Había pasado su vida tratando de hacer que el mundo viera lo que él veía, pero esta fue una guerra perdida. El mundo no quería ver, el mundo quería consuelo, y el consuelo viene de la repetición, de la sencillez, de la ilusión de que ya se ha entendido todo. Entonces Leonardo tomó una decisión radical. Dejaría de intentar convencer a los demás, dejaría de buscar validación externa, dejaría de esperar que la sociedad reconociera el valor de la observación profunda. En cambio, haría algo mucho más peligroso y liberador. Documentaría todo, cada patrón, cada descubrimiento, cada conexión invisible entre anatomía, geometría, física y emoción, y lo registraría, no para su época, sino para el futuro, para mentes que aún no habían nacido, pero que algún día verían lo que él vio. Así nacieron los cuadernos secretos de Leonardo, miles de páginas escritas en un espejo, como si ocultara sus pensamientos al propio tiempo, dibujos anatómicos tan precisos que parecían fotografías, diagramas de máquinas que solo se construirían siglos después, estudios sobre el movimiento del agua, el vuelo de las aves, la estructura de las plantas, y en el centro de todo, una obsesión creciente: descifrar el código geométrico de las emociones humanas, porque Leonardo se había dado cuenta de algo que lo cambiaría todo. Las emociones no son caóticas, obedecen a patrones matemáticos tan precisos como las órbitas de los planetas, y quien domina estos patrones, domina el lenguaje invisible del alma. Pero hubo un problema, un misterio que todavía no podía resolver. ¿Por qué algunas personas pueden ver patrones y otras no? ¿Por qué Marcelo tenía esta habilidad, mientras que otros artistas igualmente talentosos estaban completamente ciegos a ella? Leonardo sospechaba que la respuesta no estaba en los ojos, sino en el cerebro. Había algo diferente en la forma en que ciertas mentes procesaban la información visual, algo que permitió a algunas personas conectar puntos que otros ni siquiera sabían que existían, y estaba decidido a descubrir qué. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Marcelo regresó, pero no regresó solo. Trajo consigo a otros 3 jóvenes, 2 niños y una niña, todos con la misma mirada hambrienta que tenía Marcelo cuando llegó por primera vez. Y cuando Leonardo preguntó qué estaba pasando, Marcelo respondió con una nueva firmeza en la voz: «Les conté lo que me enseñaste, sobre estándares, sobre geometría oculta, y ellos también lo ven. Siempre lo hicieron, pero pensaron que eran los únicos. Pensaron que les pasaba algo». Leonardo sintió que algo extraño le subía al pecho. No fue orgullo, fue un reconocimiento. Por primera vez en su vida, no estaba solo. Hubo otros, pocas, tal vez, raro, ciertamente, pero existieron. Y fue en ese momento cuando Leonardo comprendió la verdadera naturaleza de su misión. No estaba aquí para convencer a los ciegos de que vieran. Estuve aquí para encontrarme con aquellos que ya vieron, pero no sabían cómo nombrar lo que vieron.
dar lenguaje al silencio, transformar la intuición en método, enseñar que ver patrones no es locura, sino lucidez, y que la soledad del visionario solo es insoportable cuando cree que es el único. Leonardo comenzó a entrenar a ese pequeño grupo en secreto. Enseñó, darles no solo técnicas de pintura, sino formas de observar el mundo, cómo identificar proporciones ocultas, cómo percibir simetrías rotas, cómo distinguir entre orden aparente y orden verdadero. Y lo más importante, cómo confiar en tus propios ojos, incluso cuando todos los que te rodean dicen que estás viendo cosas que no existen, porque la verdad, repetía constantemente Leonardo, no depende del consenso. La verdad depende de la observación honesta, y quienes observan honestamente siempre pagan un precio. Mientras tanto, el retrato de Lisa finalmente comenzaba a tomar forma, pero no de la manera que Leonardo esperaba, porque cuanto más estudiaba esa sonrisa ambigua, más se daba cuenta de que la ambigüedad no era un defecto, fue la perfección. Lisa no ocultaba ningún secreto, ella era el secreto. Su rostro era una prueba viviente de que las emociones humanas existen en un estado de superposición constante, nunca del todo feliz, nunca del todo triste, siempre en algún punto intermedio e indefinible. Y capturar esto no fue una cuestión de habilidad técnica. Se trataba de aceptar la imposibilidad de definir completamente cualquier emoción verdadera. Y entonces Leonardo hizo algo que ningún artista había hecho antes. Dejó de intentar definir su sonrisa. En cambio, pintó la indefinición. Creó una cara que cambia dependiendo de dónde mires, que parece estar sonriendo cuando se ve desde un ángulo, pero parece melancólico cuando se ve desde otro, que nunca se revela del todo, pero invita al observador a seguir mirando. Y por primera vez en años, Leonardo sintió que había tocado algo verdadero, algo que no podía reducirse a fórmulas, pero que aún obedecía a patrones profundos. Fue en ese momento cuando llegó una carta, una invitación. El duque de Milán había oído hablar de Leonardo y quería contratarlo, no como pintor, sino como ingeniero, diseñar máquinas de guerra, para construir puentes, desarrollar sistemas hidráulicos. Leonardo leyó la carta 3 veces, porque sabía lo que eso significaba. Significaba reconocimiento, significaba recursos, significaba libertad para explorar tus ideas sin depender de patrocinadores volubles, pero también significó algo más oscuro. Significaba poner la mente al servicio de la destrucción, significaba usar patrones para matar, no para revelar la belleza. Y por primera vez Leonardo dudó, porque se había pasado la vida creyendo que ver patrones era un don neutral. Esa geometría no era ni buena ni mala, simplemente cierta. Pero ahora, ante esa elección, se dio cuenta de que era ingenuidad, porque los patrones pueden hacer o deshacer, pueden curar o herir, pueden liberar o encarcelar, y quienes dominan los estándares tienen una responsabilidad que va más allá de la curiosidad intelectual. Usted tiene la responsabilidad de elegir cómo utilizar este conocimiento. Marcelo notó la vacilación de Leonardo, y una tarde silenciosa, mientras trabajaban juntos en el estudio, hizo la pregunta que nadie más había hecho. Maestro, ¿por qué ve realmente patrones? ¿Es solo curiosidad o hay algo más? Leonardo dejó de dibujar. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, y entonces, por primera vez, dijo algo que nunca había admitido en voz alta. Veo patrones porque tengo miedo al caos, porque si el mundo no tiene orden, entonces nada tiene significado. Y si nada tiene sentido, entonces toda esta soledad fue en vano. Marcelo miró al maestro y vio algo que nunca antes había notado. Leonardo no era invencible, no era un titán frío y racional, él era humano, y su búsqueda obsesiva de patrones no era solo ciencia, fue fe, una fe desesperada en que el universo no es absurdo, que hay un significado oculto esperando a ser descubierto, que ver lo que otros ignoran no es una maldición, sino un llamado, y que tal vez, solo tal vez, toda esta soledad valga la pena, pero la verdadera revelación, la respuesta que lo cambiaría todo, aún estaba por llegar, y cuando ella llegara, ni siquiera Leonardo estaría preparado para lo que descubriría sobre sí mismo. Leonardo aceptó la invitación del duque de Milán, pero no por las razones que todos imaginaban. No buscó dinero, prestigio o reconocimiento. Fue porque se dio cuenta de algo crucial. Para demostrar que los patrones lo gobiernan todo, necesitaba probarlos en el campo más caótico posible. Y no había nada más caótico que la guerra. Si pudiera encontrar orden incluso aquí, en medio de la destrucción y la sangre, entonces su teoría estaría completa. Entonces sabría, sin lugar a dudas, que el universo entero era un lenguaje geométrico, esperando ser leído. Milán lo recibió con pompa. El duque, un hombre de rostro duro y mirada calculadora, llevó a Leonardo a una sala llena de mapas y maquetas.
Necesito que resuelvas un problema, dijo señalando un río que atravesaba la ciudad. Nuestros enemigos están usando este río para invadir nuestras tierras. Quiero que diseñes una forma de desviar el curso del agua, transformar la naturaleza en un arma. Leonardo miró el río en el mapa, y por primera vez en su vida, se sintió disgustado por su propia habilidad, porque sabía exactamente cómo hacerlo. Conocía la física de los fluidos, entendió la geometría de los lechos de los ríos, podría calcular con precisión dónde excavar, dónde represar, hacia dónde redirigir. Y este conocimiento, que siempre le había parecido puro y hermoso, ahora revelaba su rostro oscuro. Pero aceptó la tarea, porque necesitaba ver hasta dónde se extendían los patrones. Necesitaba comprender si la geometría del universo era verdaderamente neutral o si había algo en ella que resistiera el uso destructivo. Y luego empezó a trabajar. Diseño de proyectos de presas móviles, desviar sistemas de canales, mecanismos hidráulicos que podrían inundar valles enteros en cuestión de horas. Y cuanto más dibujaba, más me daba cuenta de algo inquietante. Los mismos patrones que creaban belleza también creaban destrucción. La misma espiral que apareció en una concha marina, apareció en un remolino mortal. La misma proporción que hacía armonioso un rostro, constituía una catapulta eficaz. No había diferencia matemática entre construir y destruir. La diferencia estaba solo en la intención humana. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro. Marcelo y los otros 3 jóvenes habían seguido a Leonardo a Milán. Y una noche, mientras Leonardo trabajaba solo en sus proyectos bélicos, Marcelo entró al estudio con una expresión que el maestro nunca antes había visto. No fue admiración, no fue curiosidad, fue una decepción. «Maestro», dijo Marcelo con voz temblorosa, «nos enseñaste que ver patrones es ver la verdad. Pero mira lo que estás haciendo. Estás usando la verdad para matar. Está convirtiendo la geometría en genocidio. ¿En qué se diferencia esto de la superficialidad que tanto desprecias?» Leonardo sintió las palabras como golpes físicos, porque Marcelo tenía razón. Se había convencido de que estaba realizando un experimento filosófico, pero la verdad era más simple y brutal. Tenía miedo. Miedo a ser olvidado. Miedo a morir sin haber demostrado que su visión del mundo era correcta. Miedo a que toda esa soledad no hubiera valido la pena. Y este miedo le estaba llevando a traicionar todo en lo que creía. Porque los patrones no son solo formas matemáticas, también son elecciones morales. Y estaba eligiendo el lado equivocado. Esa noche Leonardo no durmió. Miró sus dibujos. Todas esas máquinas perfectas, todas esas estructuras elegantes, todas esas soluciones ingeniosas. Y por primera vez vio fealdad en ellos, porque la belleza sin propósito es decoración, y el propósito sin ética es una monstruosidad. Había pasado su vida creyendo que comprender los patrones era suficiente, pero ahora me di cuenta de que comprender no es suficiente. Es necesario elegir qué hacer con esta comprensión, y estaba tomando la decisión equivocada. A la mañana siguiente, Leonardo pidió audiencia con el duque. Entró a la habitación con los proyectos en sus manos. El duque sonrió, esperando ver las ingeniosas soluciones que había ordenado. Pero Leonardo no entregó los dibujos. En cambio, los destrozó, uno por uno, despacio, ante los ojos incrédulos del noble. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó el duque, con el rostro rojo de furia. Leonardo lo miró con una calma aterradora. «Me niego a usar mi mirada para destruir. Puedes matarme por esto, puedes arrestarme, puedes prohibirme, pero no podéis obligarme a traicionar la geometría del universo poniéndola al servicio del caos». El duque guardó silencio, no porque estuve de acuerdo, sino porque se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que no podía comprar ni amenazar, la convicción absoluta. Y los hombres con absoluta convicción son peligrosos de maneras impredecibles. Entonces, en lugar de ejecutar a Leonardo, hizo algo peor, lo echó. Se difundieron rumores de que estaba loco. Arruinó su reputación en todas las cortes de Italia, y se aseguró de que ningún patrón volviera a contratarlo. Leonardo lo perdió todo en ese momento, pero por primera vez en su vida se sintió libre. El segundo giro se produjo semanas después. Leonardo y sus aprendices estaban acampados en un bosque en las afueras de Milán, sin dinero, sin refugio permanente, sin perspectivas de futuro, y fue allí, en medio de esa miseria, donde Leonardo finalmente entendió la respuesta a la pregunta que lo había perseguido durante años. ¿Por qué algunas personas ven patrones y otras no? La respuesta no estaba en el cerebro. Estaba dispuesto a pagar el precio, porque ver patrones significa renunciar a la comodidad, significa cuestionar el consenso, significa elegir la verdad sobre la aceptación. Y la mayoría de la gente no está dispuesta a tomar esas decisiones, no porque sean estúpidos o malos, sino porque son humanos. Y los humanos necesitan pertenecer, pero hay algunos,
pocos, raros, solitarios, que no pueden vivir sin ver, para quien la verdad es más importante que la aceptación, para quienes los estándares son más reales que la aprobación social. Y esta gente paga un alto precio, viven en los márgenes, se les malinterpreta, a menudo mueren sin reconocimiento, pero dejan algo atrás, dejan mapas, dejan pistas, dejan puertas abiertas para otros. En el futuro, Uro puede ver lo que vieron, y tal vez, solo tal vez, construir un mundo donde ver profundamente ya no sea una maldición, sino un regalo compartido. Leonardo miró a Marcello y a los otros 3 jóvenes, y dijo algo que ninguno de ellos esperaba. Fracasé. He pasado mi vida tratando de demostrar que existen patrones, pero olvidé preguntar por qué. Y ahora sé la respuesta. Los patrones existen porque el universo no es un accidente, es un idioma, y nos hicieron leerlo, pero solo si elegimos usarlo para construir, no para destruir, para sanar, no para lastimar, para conectar, no para separar. Y quien traiciona esa elección no solo se traiciona a sí mismo, sino también a la esencia misma de lo que significa ser humano. Marcello, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y ahora qué, maestro? ¿Qué hacemos? Leonardo sonrió. Por primera vez en años, una sonrisa genuina, sin peso, sin miedo. Ahora volvemos al trabajo, no para duques o nobles, pero para nosotros mismos y para los que vendrán después, porque la justicia no ocurre cuando el mundo reconoce nuestra visión. Sucede cuando nos mantenemos fieles a ello, incluso cuando nadie está mirando. Y así fue como Leonardo da Vinci, despreciado, arruinado y exiliado, encontró su verdadera victoria, ni en palacios ni iglesias, pero en un bosque frío, rodeado de 4 jóvenes que vieron lo que él vio, y juntos siguieron dibujando, continuaron mirando, continuaron descifrando el lenguaje secreto del universo, no porque alguien lo haya preguntado, sino porque no podían hacer nada más. Han pasado 10 años. Leonardo y sus aprendices vivieron como nómadas intelectuales, moviéndose de ciudad en ciudad, siempre al margen, siempre observando, sin patrocinadores, sin pedidos, sin necesidad de complacer a nadie más que tu propia curiosidad. Y fue durante este periodo de total libertad cuando Leonardo produjo sus obras más profundas, sin cuadros por encargo, no máquinas de guerra, pero los estudios sobre la esencia de la percepción humana, cuadernos enteros dedicados a una única pregunta: ¿cómo transforma la mente la luz en significado? Marcello se había convertido no solo en un aprendiz, sino en un colaborador. Los otros 3 jóvenes también prosperaron, descubrieron patrones que el propio Leonardo no había notado, en música, en arquitectura, en la forma en que las ciudades crecen orgánicamente, obedeciendo a geometrías invisibles dictadas por el flujo de personas, y juntos crearon algo que nunca antes había existido, una escuela secreta de observadores. No es una institución formal, sino un linaje de mentes que se reconocían por sus ojos. Se reunían en plazas, tabernas, mercados, intercambiaron cuadernos, quienes enseñaron unos a otros a leer el lenguaje oculto del mundo. Leonardo ya era viejo, le temblaban las manos. Irónicamente, su visión estaba empezando a fallar, pero su mente permaneció tan aguda como un bisturí. Y una tarde de otoño, mientras caminaba solo por un bosque cerca de Amboise, Francia, finalmente tuvo la revelación definitiva. No llegó como ideas anteriores, en repentinos destellos de comprensión. Llegó lenta, suavemente, inevitablemente, como hojas que caen de un árbol. Leonardo se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando patrones para demostrar que el universo tenía orden, pero ahora entendía que esa búsqueda se basaba en el miedo, miedo al caos, miedo a la insignificancia, miedo a que su soledad no tuviera ningún propósito. Pero allí, en ese bosque silencioso, viendo la luz filtrarse entre las copas de los árboles, finalmente entendió. No era necesario demostrar que el universo tenía orden, porque el orden no es algo que se descubre, es algo que creas. Cada vez que miras profundamente en algo, cada vez conectas 2 puntos que nadie más ha visto, cada vez encuentras belleza donde otros solo ven materia. No estás descubriendo patrones, estás completando el acto de creación, estás convirtiendo la posibilidad en realidad, y esa es la verdadera geometría del universo. No está listo, está esperando ojos que puedan verlo. Leonardo regresó a casa, llamó a Marcello y a los demás, y dijo algo que sonó extraño viniendo de él: me equivoqué en casi todo. Parecían sorprendidos. El maestro nunca admitió errores, pero Leonardo continuó con voz firme. Creía que ver patrones era percibir verdades objetivas, pero ahora sé que es diferente. Ver patrones es participar en la creación. Está hablando con el universo. Es completar algo que estaba inacabado, y por tanto,
Quien ve patrones tiene una responsabilidad sagrada, no solo observar, sino elegir qué patrones amplificar, porque cada patrón que reconoces y nombras, lo fortaleces. Cada conexión que haces, la haces más real. Somos co-creadores, no descubridores. Marcelo sintió que algo se iluminaba en su interior. Entonces, ¿significa esto que nuestra soledad nunca fue un castigo? Leonardo sonrió. Nunca fue un castigo, fue una invitación. El universo invita a algunos a participar conscientemente en su propia construcción, y estos pocos pagan el precio de un malentendido temporal, pero dejan marcas permanentes, me abren caminos, crean lenguajes, y finalmente, le siguen otros. Ellos siempre siguen, pero esto podría llevar siglos, y la mayoría de nosotros no vivimos para verlo. Esa noche, Leonardo tomó el retrato de Lisa, ese cuadro que había tardado años, eso lo había atormentado, que nunca había sido entregado al cliente original, y por primera vez la miró sin frustración, porque ahora entendió lo que había hecho. No había captado una sonrisa, había creado una puerta, un portal a través del cual cualquier observador atento podría acceder a la experiencia directa de la ambigüedad emocional, y esa puerta permanecería abierta para siempre. Por él pasarían millones de personas, a lo largo de siglos, y cada uno saldría ligeramente diferente, un poco más despierto, un poco más consciente de que las emociones no son simples, de cuyos rostros se cuentan historias contradictorias, que la belleza y el misterio son inseparables. 2 meses después, Leonardo sufrió un derrame cerebral, quedó paralizado del lado derecho. No pude dibujar más, no pude escribir más, pero curiosamente, no se sentía desesperado, porque había hecho lo que vino a hacer, había dejado mapas, había abierto puertas, había plantado semillas en mentes que seguirían creciendo mucho después de su muerte, y descubrió algo sorprendente. El trabajo de una vida no se mide por lo que terminas, sino por lo que empiezas, para las conversaciones que inicias, para las preguntas que dejas sin respuesta, por los caminos que indiques, pero no los sigas hasta el final. Marcelo permaneció al lado de Leonardo hasta el final, y la última noche, mientras el viejo maestro respiraba lentamente, preguntó: «Maestro, si pudieras volver atrás y vivir de otra manera, ¿qué cambiarías?». Leonardo miró al techo, pensó durante mucho tiempo, y luego respondió, con voz débil pero clara: «Habría empezado a enseñar antes. Habría dejado de intentar convencer a los ciegos antes. Habría entendido antes que mi papel no era hacer ver a todos, sino encontrar a los que ya veían y darles lenguaje. Lenguaje para nombrar lo que sintieron, coraje para confiar en tus propios ojos, comunidad para que no estén solos. Eso es lo único que importa, transformar a los visionarios solitarios en una red consciente». Y entonces Leonardo da Vinci cerró los ojos por última vez, pero su visión no murió con él. Porque Marcelo y los otros 3 continuaron. Ellos enseñaron, se propagaron, crearon linajes de observadores que abarcaron siglos, y hoy, 500 años después, cuando miras el mundo y ves patrones que otros ignoran, cuando sientes que no perteneces porque ves conexiones invisibles, cuando experimentas esa extraña soledad de estar rodeado de gente pero habitando un universo diferente, sepa esto: no estás solo, eres parte de un linaje antiguo, de mentes que eligieron ver en lugar de ignorar, quien eligió la profundidad sobre la comodidad, quien eligió la verdad sobre la aceptación. Y este linaje tiene un nombre, no está escrito en libros, no tiene certificados ni diplomas, pero es real, más real que cualquier institución. Es el linaje de los que ven, de los que observan, aquellos que no pueden apagar la percepción de patrones incluso cuando les duele, de quienes transforman la soledad en creación, de los que saben que el universo es un lenguaje, y fueron llamados a leerlo, para escribirlo, para completarlo. Y Leonardo da Vinci fue solo uno de ellos, uno entre miles, uno entre millones, pero fue uno que dejó las puertas abiertas. Y si estás leyendo esto ahora, tal vez sea porque te acabas de cruzar con uno de ellos. La lección no es que sea necesario ser un genio. La lección no es que sea necesario revolucionar el mundo. La lección es simple y devastadora. Confía en tus ojos, incluso cuando nadie más ve lo que tú ves. Incluso cuando te llamen loco, complicado, lento, perfeccionista. Incluso cuando la soledad pesa mucho, porque lo que ves no es una ilusión, es real, a veces más real que el consenso. Y el mayor crimen que puedes cometer es no dejar de convencer a los demás, es traicionar tu propia mirada, es fingir que no ves, es aceptar la superficialidad para pertenecer, porque cuando haces eso, no solo te traicionas a ti mismo, cierras una puerta que podría haber quedado abierta para que otros vinieran más tarde. Leonardo lo entendió demasiado tarde. Pasó décadas intentando demostrarlo, tratando de convencer,
tratando de ser aceptado. Pero cuando finalmente renunció a eso y simplemente vivió su visión, sin pedir permiso, sin buscar validación, se volvió libre, y su obra, una vez fragmentada y atormentada, se convirtió en algo eterno, no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel, fiel al patrón que solo él podía ver. Y esta lealtad se extendió por siglos. Entonces, si sientes que ves cosas que otros ignoran, no luches contra ello. No intentes borrar tu visión para encajar. No desperdicies energía intentando hacer ver a los ciegos. En lugar de eso, haz lo que finalmente hizo Leonardo. Encontrar a los demás, los que también ven. Enséñales. Aprenda de ellos. Construir un lenguaje compartido. Crea puentes. Dejar mapas. Poner que tu soledad no es permanente. Es solo la distancia entre tú y aquellos que aún no has conocido. Y cuando los encuentras, todo cambia. Porque la visión compartida ya no es soledad, es una conspiración sagrada, es geometría colectiva, es el universo reconociéndose a sí mismo a través de múltiples ojos. Y si esta historia despertó algo en ti, si reconociste tu propio viaje en las palabras de este viejo maestro florentino, suscríbete a este canal, porque aquí continuamos el trabajo que comenzó Leonardo. No construir máquinas ni pintar cuadros, pero mapeando la geometría invisible de la mente humana. Enseñar a quienes ven a confiar en su propia mirada. Transformar a visionarios solitarios en una comunidad consciente, porque 500 años después, la obra de Da Vinci no está terminada. Esto apenas comienza, y tal vez tú seas el próximo capítulo.